Buenos días, familia. Buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto ver sus nombres, qué bendición ver sus nombres ahí. Cada uno de ustedes representa una inspiración, no una razón, pero una inspiración para preparar la prédica, para pedir que Dios me bendiga, para seguir caminando en mi propia vida y tratar de vivir en armonía y, créanme, no tener un doble caminar, ¿no? El del domingo y el de la semana. Espero que todos podamos empezar a tener ese pensamiento y vengamos a esa forma de ver la vida y a esa forma de pedirle a Dios que nos guíe en un solo caminar, en una sola línea, ¿no? Por eso el domingo, como hoy, estaba orando y de pronto me vino esta idea que quiero compartir antes de comenzar con ustedes. Creo que todos somos conscientes de dónde nos distraemos, de dónde empezamos a perder interés en las cosas. Y en las cosas de Dios debemos ser muy claros con nosotros mismos, muy honestos con nosotros mismos. Y si es, por ejemplo, el hecho de sentarte el domingo a esta hora y escuchar el mensaje, me gustaría motivarte a que prepares el momento. Eh, Tradicionalmente íbamos a un edificio, a la iglesia, y nos reuníamos, y eso significaba algo, ¿no? Significaba un esfuerzo, bañarte, prepararte, arreglarte, subir a los niños al carro, o lo que fuera, llegar, buscar tu lugar, saludar a las personas que estaban ahí y sentarte. Con esta nueva modalidad que venimos ahora practicando después del COVID, muchas iglesias dejaron de congregarse gran parte de las personas y ven la prédica como ustedes, de forma remota. Vino a mi pensamiento esta idea. eh, no perdamos el sentido de la importancia de este tiempo y este momento. Si tú eres honesto contigo mismo, contigo misma, y sabes que le pierdes interés a las cosas rápido, sobre todo a las cosas que te confrontan, yo te invitaría a que prepares este momento de manera ah, intencional y que pongas tu pancito, tu café cerca de donde vas a estar, que trates de que haya un momento de silencio o de atención. Si estás en el trabajo, está bien, solo que sea este momento específicamente para escuchar la palabra, pero que más que nada intencionalmente prepares este momento. Porque, mira, hoy vamos a hablar, la prédica tiene una palabra medio fuerte hoy, o medio poco amigable. El pecado engaña y embrutece. Y, y las dos son verdades, aunque una verdad duele. Eh, cuando nos engañamos a nosotros mismos y empezamos a hacer dos cosas al mismo tiempo, como escuchar la prédica y hacer otra cosa, créeme, el enemigo es sutil, es bestial, es muy, muy malo y empieza a distraerte, empieza a robarte lo que pudiera ser una bendición. Así es que esta idea que te estoy comentando vino en el momento que estaba yo orando y preparando este tiempo, porque de pronto veo nombres ahí y veo unos están, otros no están, y creo firmemente que es porque no le damos la importancia, no a lo que yo voy a decir, pero a lo que Dios tiene que decirte. Créeme, me paro, estudio, leo, paso tiempo en oración, eh, cometo errores y le pido perdón a Dios. Trato de vivir una vida en armonía. Después de vivir un chascas, ¿para qué te cuento? Pero sí te digo, prepara ese tiempo intencionalmente, que sea un tiempo en el que realmente le dedicas tu corazón, tus oídos, tu entendimiento al Señor. Trata de no hacer dos cosas al mismo tiempo. Trata de enfocarte, acerca tu Biblia, un cuaderno, haz notas, créeme, lo digo con todo el amor y con toda la conciencia de que sé cómo es esto. Sé cómo es el caminar con el Señor y sé que tantito te distraes y te tropiezas y bueno, ah, este es solo un comentario. Mis hermanos, gracias por estar ahí. Bienvenidos hoy domingo 7 de junio. Les agradezco de nuevo que estén ahí, compartan la conexión, compartan en los 15 minutos antes de comenzar la prédica. Pongo algunas alabanzas que tienen que ver con el tema y para darle orientación a nuestro corazón y pueda tu espíritu estar en armonía con tu mente, tu corazón y poner atención. Así es que
No lo tomes como un tiempo como de espera, como interludio, así como cuando va a presentarse algún grupo de música y ponen otros grupos antes, nada más como para entretener. Y créeme, la alabanza no es para entretenerte, es para llevarte de la mano ante la presencia del Señor. Así es que les recomiendo que estén a tiempo, que las escuchen y de esa manera vas a empezar a darle prioridad a las cosas que Dios quiere para ti hoy. Bien, ¿qué les parece si les recuerdo un poco dónde estamos? Esta serie es un poco, es actual, podía ser muy cruda en su momento, vamos a hablar de cosas crudas, pudiera ser muy alentadora porque también Dios nos reprende, nos llama la atención por amor, igual que un padre, igual que una madre, ¿no? Que te puede corregir, pero no hay como un abrazo de una madre o un abrazo de un padre. Así es que vamos entonces en ese orden de ideas a poner atención. La serie se llama Cuando el corazón no ve y tiene mucho sentido este título porque hablando del pecado, hablando de cosas que no le agradan a Dios, hablando de las cosas que hacemos que ofenden a Dios, de las cosas que hacemos, pensamos, decimos y vemos, cosas que eh, están en contra de la santidad, en contra de la voluntad de Dios para nosotros. Su voluntad es buena, dice la palabra de Dios, es agradable, es perfecta. Su voluntad está escrita en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay cosas que pudieran parecer para cuando el corazón está necio, un poco como imposición. No puede ser esto, no puede ser aquello. Pero la verdad es que no hay una lista en la Biblia de cosas sí, específicas que no puedes hacer. El concepto general del pecado, y esta palabra que espanta inmediatamente a las personas que empezamos en los caminos del Señor, o ya van a hablar de pecado, ya van a empezarse santurrones, ya van a empezar de religiosos. Recuerda que dije muy al principio, la palabra pecado eh, existe, y pecado no es que si gritas, que si dices una grosería, que si fumas, esa es consecuencia de lo que ya sucedió en el corazón, que es una falta de respeto, una falta de amor, una falta de atención a Dios. Entonces, cuando oigas la palabra pecado, no la veas desde el punto de vista religioso, antirreligioso o como lo quieras ver. Simplemente la palabra pecado significa ser algo en contra de lo que Dios le agrada. Así es que cuando estás envuelto en esa actitud de hacer las cosas o practicar las cosas que a Dios no le agradan, el corazón no ve lo que está haciendo. Y acuérdate que en el corazón habitan y anidan todas las intenciones. En la forma de escritura en el hebreo se refiere mucho al corazón y a veces se refiere al corazón como la parte emocional, pero también al corazón como la parte de decisiones. Es una forma de decirlo. Nosotros sabemos que en el corazón, ahora podemos pensar que en el corazón están las emociones, las intenciones, pero el razonamiento está en tu cerebro. Entonces, son dos cosas, dos órganos que tienen que estar muy, muy conectados. Así es que cuando el pecado viene y el pecado es una intención, es una actitud, bueno, pues hace que el corazón no vea claramente y cuando el corazón no ve claramente, el pensamiento se embrutece. Lo dije muy rápido, ¿verdad? No, el pensamiento no razona correctamente, eh, pero sí, se embrutece. Ah, durante esta serie, ya di toda la introducción, pero durante esta serie tengo que mantener un equilibrio entre dos verdades. Y quiero que seas consciente de estas dos grandes verdades. Si quieres, anótalas. Primera verdad, el pecado es una decisión moral real y una rebelión contra Dios. Esa es una gran verdad. El pecado es una decisión moral, una intención y una rebelión en contra de Dios. Esa es una verdad. La otra verdad es que el pecado produce ceguera espiritual, engaño y produce esclavitud que afectan la capacidad de una persona para ver su propia condición. Son dos verdades eh, reales. Pero si enfatizamos solo estas conversaciones acerca de la primera verdad, terminamos condenando sin comprender, porque decimos es una decisión moral y es una rebelión contra Dios. Ese es, ¿no? Eh, terminamos eso, condenando. Si enfatizamos en la segunda, en que el pecado produce ceguera, engaño, esclavitud, estaríamos terminando justificando el pecado, ¿no? Diciendo, bueno, pues que no sabe lo que está haciendo.
y esa no es la intención. Así es que tendremos que tener un balance entre saber que el pecado es una decisión, es una intención, es una responsabilidad, pero también el pecado trae una ceguera que impide ver esa, eh, esa forma de vivir. Ah, hoy, la primera semana, voy a hablar acerca de cómo el engaño, el pecado engaña y ese engaño en el corazón produce una frustración, un desequilibrio mental. Dicen en palabras populares, embrutece, hace que la persona haga cosas que dices, por favor, ¿no? Eh, pero la verdad es que la segunda parte del título, Dios devuelve la razón. Dios devuelve la razón. Estos textos los vamos, esta prédica está basada en Hebreos capítulo 13. El versículo 3, aunque habría que leer desde el 7, que es interesante porque es una declaración, y lo vamos a leer desde el 5, perdón. No, perdón, todo chueco. Sí, es desde el 7 hasta el 13, ¿ok? Y la segunda parte es algo que vas a poder leer con calma en tu casa. Vamos a hacer referencia a todos esos dos capítulos, capítulos 11 y capítulos 12 del libro Segunda de Samuel. Te digo que tengas siempre algo donde apuntar para que puedas durante la semana reafirmar tu corazón, reafirmar lo que Dios te va a hablar, lo que Dios te dice. Y bueno, de nuevo, no hay forma de limpiar el corazón ni la mente si no es a través de la palabra de Dios. A veces cuando estoy tratando de limpiar o de lavar los trastes, si el jabón no es bueno, si no hace espuma, si no corta grasa, por cierto, usen jabón, iba a ser el comercial del jabón. Pero si el jabón no corta grasa, los trastes no quedan limpios, quedan resbalosos, sobre todo cuando cocinas con grasa. Si no le pones jabón, es imposible casi quitar esa grasa. Quedan olorosos, huelen a choquilla, etcétera, etcétera. Tiene que ser un jabón específico para eso y para limpiar, ¿no? Si limpias una herramienta, por ejemplo, o la plata, tienes que tener cierto material que le dé brillo, que no la opaque, etcétera. Si limpias, por ejemplo, una pieza de oro, también hay otro material específico. Para limpiar el corazón y tu mente, lo único que puede existir es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, por si no sabías, está envuelta, está escrita, está plasmada en esto que tienes en tu mano que se llama Biblia. Así es que con esta comentario, déjame orar porque vamos a hablar acerca de cómo el pecado engaña tanto al corazón, el pecado engaña tanto al corazón que termina afectando la capacidad de razonar espiritualmente. Pero a través de la palabra vamos a ver cómo su gracia, la gracia de Dios, confronta al pecador para devolverle la capacidad de ver la realidad. Dios nos confronta no como castigo, sino para que podamos ver claramente. Y eso es lo que vamos a pedirle al Señor. Padre bendito, te doy gracias esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Señor, te doy gracias por eso, por tu misericordia, Señor. Porque cuando somos honestos y hablamos acerca del pecado y de las cosas que hacemos o de las cosas que hemos hecho, de las cosas que pensamos, en las que nos envolvemos, y somos honestos, y vemos tu santidad, Señor, y vemos que es lo mejor es estar junto a ti, pero que debido a estas actitudes a veces no pudiéramos, porque delante de ti no puede haber pecado, Señor. Cuando somos conscientes de eso, no nos queda otra cosa más que decirte gracias. Gracias porque la puerta siempre está abierta, tu misericordia siempre está disponible, tu perdón está ahí, Señor, para el que se arrepiente de corazón. Y yo te pido, Señor, que para podernos ver claramente, tu palabra sea como un espejo, Señor, que veamos las cosas que nos manchan y podamos entonces ir a ese lugar, a ese momento, quitarlo, borrarlo, lavarlo con tu palabra. Lava nuestro corazón, lava mi mente, Señor. Examínanos, te lo pido, en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Bien, el pecado engaña.
Esa es una verdadera realidad. Dice el versículo 13 de Hebreos, para que ninguno de ustedes se endurezca. Pero, ¿por qué dice esto? No, bueno, déjame leerte del versículo 7, como te decía, al 13, para que podamos estar en contexto. Dice así la palabra de Dios en Hebreos capítulo 3, versículos del 7 al 13, eh, hablando del profeta hacia el pueblo. Dice, por lo cual, eh, cuando dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, la voz de Dios, no endurezcas vuestros corazones, como la provocación, como en el día de la tentación, como en el desierto, cuando me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras por 40 años. Y aún así dice, ¿acaso a causa de lo cual me disgusté contra esta generación? Y dije, siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos, no han hecho lo que les pido. Por tanto, por todo eso, por todo lo que acabamos de leer, porque aún viendo los milagros del pueblo de Israel en el desierto, siguieron endureciendo su corazón, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ah, los adultos, la generación que salió de Egipto y cruzó el desierto, esa generación no llegó a la tierra prometida. Esa generación quedó en el desierto porque esta actitud estaba constante eh, en ellos. Y dice el versículo 12, miren hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Versículo 13. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día. Entre tanto, hoy se dice hoy, para que ninguno de ustedes endurezca, se endurezca por el engaño del pecado, exhortándonos para que no haya endurecimiento en el corazón. Y este endurecimiento a veces evita que las cosas sublimes de Dios no se puedan percibir. Cuando vamos a hacer referencia, voy a hacer referencia a Segunda de Samuel, capítulos son 11 y 12, la historia de la caída del rey David. Un hombre que dice la palabra de Dios era conforme al corazón de Dios, pero se distrajo y vino una caída. Ah, antes de que empecemos a ver hacia los demás, tenemos que ser conscientes de que, bueno, todos hemos escuchado historias que nos dejan perplejos. Historias como que un hombre abandona a su familia por una aventura, o que una mujer destruye años de confianza por una decisión impulsiva, o que un líder pierde su posición o su ministerio o su autoridad por un error, o un joven o una joven arruina su futuro por una adicción, por una mala decisión. Y siempre nos hacemos, cuando escuchamos esas historias, nos hacemos la misma pregunta. Y estaba pensando, ¿cómo puedo hacer algo tan irracional? Decimos, ¿no? ¿Cómo, cómo eh, puede una persona hacer algo tan absurdo? ¿Cómo esa persona puede cometer o hacer eso y seguir en esa actitud, ¿no? Bueno, la Biblia nos responde y dice que el pecado tiene el poder de engañar. Y cuando el pecado engaña suficientemente al corazón, la persona comienza a pensar de manera irracional, de manera poco correcta, sin darse cuenta. Recuerda que estoy diciendo que que tenemos que tener cuidado de no enfatizar mucho en la verdad de que el engaño, el pecado engaña, es una decisión, es una decisión moral. Y por otra parte, el pecado embrutece, el pecado engaña y de pronto la persona termina haciendo cosas que no se da cuenta. Las dos son verdades, pero las dos no justifican y no vamos a hacer una justificación. Quiero que tu corazón esté abierto y tu mente para escuchar cómo
cómo viene este engaño. Y vamos a comenzar hablando de cómo el pecado no comienza en la caída. El pecado no comienza en el pecado, en la acción. Comienza con una mentira. Sí comienza el pecado. Siempre ha comenzado con una mentira. Allá en el jardín del Edén, el diablo le dijo a Eva una mentira. Le dijo, no es cierto que morirá. ¿Recuerdas? Eh, Preguntó qué, qué dijo Dios, que no vamos a comer de esta fruta, porque sería el día que comamos, podemos comer de todos los árboles, pero no de este, porque el día que comamos de este moriremos. El diablo trajo la mentira. Dijo, no es cierto, no morirán, sino que serán como él. Eh, el engaño del pecado, el engaño primero viene a través de una mentira. David no cayó cuando se acostó con Betsabé. La caída de David comenzó antes. Si tú lees segunda de Samuel, capítulos 11 y 12, vas a ver en el capítulo 11, versículo 1, que dice, en el tiempo en el que los reyes salen a la guerra, eh, David se quedó entre los leones. En esos tiempos, en los tiempos en los que salían a la guerra, David siempre estuvo con su ejército, siempre salía y peleaba, era un soldado de Dios que trataba de am, permítanme un segundo, vamos a, ¿me ayudan? A- Metemos al perro a la jaula y al gato lo metemos al baño. Es que tengo una pelea entre gatos y perros, perros y gatos. No es pelea, es que están jugando, van dos veces que por poco me sacan aquí los dos violentamente. Ok, dice así que David no salió a la batalla, David simplemente se quedó en su casa, se quedó ahí dando, pues, haciendo nada, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no estás haciendo nada? ¿Qué pasa cuando no estás atento, cuando no estás ocupado en cosas que te ayudan a crecer? ¿Qué pasa cuando te distraes y pasas tiempo viendo, ya va la pedrada, tiempo en el TikTok, viendo TikToks, de cosas que son broma o que después son información? Lo que pasa es que después, la mayor parte del tiempo, estás distraído en eso y no te das cuenta en qué momento te empieza a llegar información y te distrae, ¿no? Y aquí sí quiero no demonizar el teléfono, no demonizar tu computadora, pero el diablo es astuto, ¿no? El diablo es astuto y entonces de repente empiezan a venir cosas que te quedaste un poco más de tiempo viendo y te empiezan a llegar más de ese tipo de cosas. Cosas que hablas, cosas que piensas, cosas que dices y de pronto ya te estás distrayendo, ¿no? David tenía una misión, el rey de- el rey de Israel, y un lugar que Dios le había dado, un lugar que Dios lo había bendecido, pero él empezó a bajar la guardia, empezó a dejar de hacer lo que tenía que hacer y se quedó en casa, simplemente. Eh, no estaba donde debería estar. Cuando no estuvo donde debería estar, eh, cayó. David no cayó, no, el pecado de David no comenzó cuando tomó a Betsabé. El pecado de David comenzó cuando dejó de hacer lo correcto, cuando dejó de hacer lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Am, y cuando un hombre deja de ser el protector, el guía moral, el guía espiritual, empieza a fallar en su hogar. Cuando la mujer deja de hacer su función de ayuda, de compañera, sí, en ese sentido, no pueden trabajar los dos, no vamos a meternos en eso. Pero su función específica de ayuda idónea, de compañera perfecta, que Dios quiere que haya en el corazón, en la familia, perdón, cuando esas cosas no empiezan a funcionar, cuando un hombre una persona empieza a distraerse en su trabajo, a restarle importancia a las cosas que son honestas, que son buenas, empieza a bajar su nivel.
Muchos creen que el problema de David comenzó con el adulterio. Y no, el problema no comenzó con el adulterio. Comenzó cuando dejó de vigilar, eh, o cuando dejamos de vigilar. Comenzó cuando dejó de orar, o cuando dejamos de orar. Comienza cuando dejó de obedecer, o cuando dejamos de obedecer. Ah, nadie choca un carro en el momento que da la vuelta o en el momento que gira. La persona no choca en ese momento. La persona choca en el momento que dejó de poner atención en lo que estaba haciendo, ¿no? Muchas veces ahora es más común que vemos que un accidente, ¿y qué pasó? Es que no vi que se cruzó, no vi que se frenó, no vi la luz roja, no vi la luz verde. No, ¿y qué estaba haciendo? Es que estaba recibiendo un mensaje. La distracción. Había puesto su atención en algo que no tenía que estar mirando cuando iba manejando. Es un ejemplo sencillo, ¿no? El choque el problema no fue el choque, no chocó porque dio la vuelta, no chocó porque se prendió la luz roja, tuvo el accidente porque no estaba atenta a lo que tenía que estar haciendo, que es viendo el camino, manejar y conducir. Así es que el pecado, en primera parte de lo que estoy diciéndoles, el pecado comienza antes de la caída. Y esto me lleva al segundo punto. El pecado distorsiona el juicio. Eh, David ve a Betsabé. Un poco de la historia para los que no entienden el contexto. David, el rey de Israel, este hombre que fue escogido por Dios, que derribó al gigante, todos han oído esa historia. Después anduvo un poco huyendo de Saúl, anduvo en un conflicto, después Dios lo exalta, lo enaltece, le da una posición, es rey de Israel. eh, Todas las tribus de Israel son integradas en un solo reino, el reino de Israel. Hay una gran prosperidad, hay una gran tiempo de cosecha. Es el momento en el que el pueblo de Israel llega a un nivel de confianza, a un nivel de conocimiento por parte de todas las otras pueblos en donde reconocen quién es el pueblo de Israel, quién es el Dios de Israel, Jehová. Este hombre que Dios había escogido para una cuestión específica, bueno, lo que sucede es que en un momento dado se distrae, ¿no? Y empieza a no a estar atento a lo que tenía que hacer, no estaba en la guerra, dice que caminando no fue a la guerra, andaba caminando en el azotea de su castillo y desde ahí podía ver hacia abajo las casas, ve una mujer que dice la Biblia muy hermosa, que se estaba bañando, él va y pregunta quién es, le dicen que es la esposa de de Urías, perdón, o sea, le dicen que está casada, pero él ya está distraído. ¿Te acuerdas? Ya su juicio no está correcto. Sabiendo que era una mujer casada, sabiendo que era esposa de uno de sus fieles guerreros, de uno de sus fieles siervos, aún así la manda a traer. No la manda a llamar, no le hace una propuesta. Si tú lees la historia, la manda a traer, es decir, casi a la fuerza, tráiganmela. La toma como mujer y bueno, después la regresa. Eh, ¿Cómo empezó esa distorsión del juicio? Ya no estaba pensando claramente. David ve a Betsabé, David la desea, David la toma y aquí comienza la parte aterradora. No se detiene. Porque el pecado siempre quiere más y el pecado nunca quiere quedarse solo. El pecado de una actitud, de una acción, empieza a atraer más. Y de pronto la persona termina haciendo una serie de cosas que es cuando decimos cómo pudo llegar a ese momento. Proverbios capítulo 14 versículo 12 dice, el camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte.
Hay camino que al hombre le parece recto, pero el fin de ese camino, o ese camino, andar en ese camino, eh, es un camino de muerte, es un camino que conduce a la destrucción. Y eso es lo que provoca un corazón al cual ha sido engañado por el pecado. Distorsiona la realidad, distorsiona la mente y empieza a pensar de maneras equivocadas. Ah, observa lo que dice el proverbio. Hay camino y al hombre parece derecho. Parece. Esa es la palabra. Parece. Ahí está el engaño. Parece bueno. Parece honesto. Parece que no tiene nada de malo. Parece que, pues, ¿qué hacemos? Parece que, eh, que es válido. Parece que no tiene importancia. Parece que no afecta. Eh, David aquí comienza a perder la razón espiritual. La razón espiritual, ¿qué es eso? La razón espiritual. Bueno, eso es precisamente la definición de pecado, perder la razón espiritual. El corazón no se conecta bien con el pensamiento, donde está el raciocinio, el pensamiento, el discernimiento, y esta falta de comunicación entre el espíritu y el pensamiento hace que se pierda la razón de hacer las cosas. Primero adultera, David, luego miente, y cuando mintió, bueno, una vez que se equivoca, eh, una vez que trata de eh, justificar su pecado, manda a traer a Elías, si lees todo el capítulo, y trata de hacer que... ¿por qué ves que toma a Betsabé? Betsabé le dice, ¿qué crees? Estoy embarazada, ¿no? Y ahora quiere arreglar el problema y entonces empiezan las mentiras. Llama a Urias con la intención de traerlo del frente de batalla para que venga y esté en su casa y en esa estancia pues esté con su esposa y después digan que el hijo es de Urias, ¿no? Algo así como eh, ¿de quién es el negrito? El negrito es el único tuyo, algo así, ¿no? Dice la canción. Pero Urias no acepta eso por honor. Dice, ¿cómo voy a ir a mi casa y disfrutar y estar ahí mientras mis compañeros, mis hermanos están allá en la pelea? No. Y después David vio que no funcionó la primera etapa, dice entonces paso a la segunda, trata de invitarlo a comer y a beber, lo embriaga con la intención de que ya ha tomado, con eso de que con unas copas no te das cuenta de lo que pasa, dice, lo embriago, lo manda a su casa y no va a saber si el negrito es suyo o no es suyo, ¿verdad? Y no, Urias tampoco accede, tampoco hace eso por el mismo honor y después dice, ¿sabes qué? Hace una carta a David, se la manda con Urias, dice, toma esta carta, llévasela al jefe, al capitán que está ahí en el ejército y entrégasela en su mano. Y en la carta decía, pongan a Urias en el frente de batalla para que los enemigos lo maten. Dijo, así soluciona el problema, ¿no? ¿Cómo le hago? Ah, pues muerto ya se acabó y ya no hay problema. Eh, Todo esto, la manipulación, la conspiración y el asesinato, son producto de que no hay un raciocinio. La mente y el corazón y la mente se le cruzaron los cables y estaba pensando en cómo remediar en sus propias fuerzas el pecado, en cómo hacer que no lo descubrieran, en cómo poderse ocultar, en cómo poder seguir en el mismo camino, en cómo planear para irse de parranda, en cómo planear para robar, en cómo planear para mentir, en cómo planear para seducir, en cómo planear para tener una lectura. ¿No te suena como algo muy actual? Eh, el raciocinio está mal. Hay personas que en el pecado tienen un ingenio, tenemos un ingenio. Eh, Cuando andamos en esas cosas, tenemos una cosa para mentir, pero a veces pienso, si usáramos esa inteligencia, es mala para lo bueno, o para la creatividad, ¿no? Porque una persona que anda en pecado, que andamos, dice una mentira y luego tiene que
estar consciente de lo que dijo para redondear esa mentira y para darle forma a esa mentira y para que no se le caiga la mentira y entonces empieza a inventar y le va anexando cosas, ¿no? Situaciones. Como dicen, ¿por qué llegaste tarde? No, pues es que me agarraron a tubazos. ¿Cómo que te agarraron a tubazos? Sí, tu vaso, tu vaso, tu vaso. Entonces empiezan a meterle cosas a la historia, ¿no? Y lo digo en forma jocosa, pero la verdad es que el fin de ese camino es muerte. Siempre, siempre causa dolor. La persona, las personas que están alrededor, a la familia, a los amigos, a los hijos, siempre hay un dolor. El dolor de la traición, el dolor de la frustración. Les voy a preguntar una cosa. ¿Recuerdas que te dije que David, este hombre que fue escogido por Dios, este hombre que escribió gran parte de los salmos, este hombre del que la Biblia dice, un hombre de acuerdo al corazón de Jehová? Eh, Me voy a preguntar esto. ¿Qué es más difícil creer? ¿Que David cometió adulterio o que este mismo David escribió Jesús es mi pastor? Este mismo hombre que escribió Jesús es mi pastor llegó a planificar un asesinato. Pregunta, ¿qué es más fácil de creer? ¿Que David cometió adulterio? ¿Que David, el que dijo y escribió Jesús es mi pastor, cometió un asesinato? La respuesta es el pecado ya había afectado su capacidad de pensar. El pecado embrutece. El pecado me y me embrutece. No necesariamente intelectual, no necesariamente una locura como esquizofrenia, enloquece espiritualmente. El pecado enloquece espiritualmente. Ahora, cuando hablamos de pecado y esas palabras eh, están descritas en la Biblia, cuando alguien no conoce de Jesucristo, no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo no viene a su corazón y por lo tanto no tiene ese discernimiento, esa sabiduría, ese amor por las cosas del Señor. Pero también dentro de la iglesia o una persona que ha recibido a Cristo en su corazón, cuando se distrae, termina en la misma condición, haciendo cosas que a Dios no le agradan, haciendo cosas que ofenden a Dios, porque eh, el pecado embrutece. Una persona pudiera no tener el Espíritu Santo y tiene actitudes, eh, una forma de vivir que parece buena, ¿no? La moral es una definición social, es una definición de las cosas o de las normas que son válidas y que no son válidas en una sociedad. Eso es la moral. Es una serie de conceptos que son aceptados en esa sociedad. Por eso la moral de un país o la moral de una sociedad difiere de la moral de otra sociedad, porque esa moral, esas cosas que son aceptadas o no son aceptadas, depende de la comunidad, depende del ambiente, depende de la educación, depende del grupo, ¿no? Hay países en los que no se aceptan estos nuevos formas de ver la identidad sexual, por ejemplo, ¿no? Y hay otros países en que eso es natural, libre, no natural, libre. Hay países en los que una droga es algo muy, muy castigado, ¿no? Hay países en los que hay establecimientos donde puedes ir y comprar la droga que quieres, ¿no? Hay países en los que ciertas cosas son prohibidas. Por ejemplo, leer la Biblia es algo que va en contra de esa moral o de esa filosofía de vivir, porque no te quiero recordar, pero hay países donde está prohibido. Hay países donde la Biblia es el fundamento. Bien. Bueno, esa es la moral. La moral tiene que ver más bien con el ser humano, con la relación de la sociedad, con la forma en la que debemos comportarnos.
Y en ese sentido, cuando una persona no tiene a Dios, no tiene a Cristo como Señor y Salvador, actúa bajo esa norma, bajo esa forma moral. Pero aún así, terminan rompiendo esas reglas. Hay personas que viven en esta moral y rompen esa moral. ¿Por qué? Porque su entendimiento quedó entenebrecido, su forma de razonar quedó cauterizada, está en contra de esas reglas porque quiere ser independiente, siempre hay alguien que está en contra de lo que la mayoría dicta, siempre. Entonces, el conflicto fuera de las cosas de nuestro Señor, fuera de la cobertura del Espíritu Santo, es grande. Y por eso vemos una sociedad tan corrupta, tan enferma, tan dolida. ¿Por qué? Porque están bajo una norma que ha descrito el ser humano, una moral, que en el mejor de los casos la han definido pensadores, ah, filósofos, personas que han decidido esto manejan esa norma, pero a final de cuentas es una norma temporal, una norma basada por el grupo, por las condiciones sociales, etcétera. No es, o sea, un ejemplo medio absurdo, pero un lugar donde viven cerca de la playa, por ejemplo, no hay problema que las mujeres anden con poca ropa, con traje de baño o lo que sea. ¿Por qué? Porque el ambiente es así, es calor, están en la playa, están en la arena y es común, ¿no? Pero en una sociedad donde no hace ese calor, si en, no sé, si en Chicago, en Nueva York, en la Ciudad de México, anduviera una mujer en traje de baño por la calle, habría un escándalo, ¿no? Así son las normas y moral pues, descritas por el ser humano tienen que ver con la situación, con el contexto, con el ambiente, el área geográfica. Entonces por eso la sociedad está así, tan destruida, porque en este lugar, en esta parte, funciona el pensamiento humano como regla de vida. Ahora, dentro de lo que llamamos comunidad de fe o iglesia, eh, cuando has venido a los pies del Señor Jesucristo, empiezas a ver que las normas de vida, que lo que está bien y está mal no está dictado por lo que piensas tú, sino por lo que dice el Señor. Cuando empiezas a pedirle a Dios que revele su sabiduría y tu amor, tu pensamiento, tu corazón empieza a alinearse con tu raciocinio. No estoy diciendo con tu inteligencia, pero con la forma de razonar las cosas. Ah, y dice, por ejemplo, una prueba de esto, Efesios capítulo 4, versículo 18. Ah, fíjate cómo dice, para no enredarme. Esto pues, el versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Ignorancia y dureza de sus corazones. Aún dentro de la iglesia, cuando no conocemos la palabra de Dios, pudiéramos caer en ese enredo. Y de pronto, cuando no, tu intención está aquí, conocer al Señor, pero tu conocimiento no es correcto, cuando no conoces la palabra de Dios y solo escuchas lo que dice un pastor, terminas siendo envuelto, siendo confundido. Así es que las dos cosas tienen que estar en línea. Dice aquí que algunos teniendo el entendimiento entenebrecido se alejan. No es que dejaron de pensar, dejaron de ver. Cuando digo que el pecado embrutece, no es que la persona pierde la capacidad de raciocinio, de pensamiento, pierde la capacidad de ver claramente. El ejemplo de David dice que lo más impresionante es que David eh, en el pecado parecía funcionar normalmente. Seguía gobernando, seguía siendo el rey, seguía tomando decisiones, seguía viviendo, seguía siendo el rey del pueblo de Israel, seguía siendo el rey que Dios había puesto en ese lugar. Pero ahora, en el pecado, su percepción estaba completamente distorsionada. Planeó, adulteró, planeó, mintió, eh, ah, con- hizo una confabulación para cometer asesinato,
y después para justificarse, ah, su percepción estaba distorsionada. Y eso es lo que hoy quiero que nos quedemos. Que el engaño, el pecado engaña y embrutece, de tal manera que la forma en la que vemos las cosas está distorsionada cuando estamos en medio de eso. Y, y acuérdate que te estoy diciendo que es su corazón y la mente. En el corazón están las intenciones, pero también en el corazón está la posibilidad de escuchar un consejo, ¿no? De ahí que cuando el corazón y la mente están distorsionados y alguien, a una persona que está si, actuando mal, viviendo mal, y alguien le quiere corregir, hay un rechazo, no me hables, no me digas lo que estoy bien. Nadie sabe mi historia, nadie sabe por qué, cómo sufro, nadie sabe, ¿no? Lo que estoy viviendo. Y, y no acepta, ¿no? No acepta, pero tampoco razona correctamente. No razona que la persona que se acerca no está tratando de hacerle daño, está tratando de ayudarlo, de traerle luz, ¿no? Una madre que habla con un hijo que está en un vicio, con una hija que está haciendo las cosas que no están bien, este hijo que está envuelto en esa actitud se pone rebelde, ¿no? Un esposo que está en una aventura y un amigo le habla o la esposa le reclama, hay un rechazo, ¿no? Tengo derecho, eh, tengo, tengo la capacidad, tú has escuchado. ¿Para qué tengo una historia de excusas? Ah, así funciona el pecado, así funciona. El adicto no cree está mal. El orgulloso cree que tiene la razón. El que está amargado cree que se justifica. El, el que está en una actitud inmoral cree que nadie va a salir herido. El que anda en pecado piensa que nadie sabe, que es su secreto. Pero Dios lo ve todo. Dios lo sabe todo. Y cuando el corazón está en rebeldía, lo que menos quiere escuchar es que Dios lo ve todo y Dios lo sabe todo. No quieren escuchar eso. Y yo te digo, si tú estás en este momento en un tiempo en el que tu raciocinio, tu justificación, sabes que empieza a quebrarse porque no es correcto delante de los ojos de Dios, porque te hablé de pecado no como una lista de cosas, no como un santurrón, no como una iglesia, sino pecado como hacer cosas que al Dios que te ama, que al Dios que te cuida, que al Dios que quiere lo mejor para ti, que al Dios que estuvo dispuesto a dar la vida de su propio Hijo para que tú y yo tengamos vida eterna. eh, Cuando empiezas a ver que lo que estás haciendo lastima, ofende a ese Dios, que va en contra de la voluntad de ese Dios que quiere lo bueno para ti, creo que ahí empieza a desquebrajarse, empieza a venir luz. Y yo espero que eso esté sucediendo a través de esta serie, a través de este mensaje. Eh, ¿Cómo sé que el pecado embrutece? La prueba de que David había perdido la perspectiva está en 2 de Samuel capítulo 12. Una vez que planeó y que pensó que, que quiso, que cometió pecado, tomó a Betsabé, mandó a eliminar a Urias, vino y la trajo, se casó con ella para remediar el mal. eh, Pensó que había arreglado las cosas. Fíjate, pensó que había arreglado las cosas. O sea, la trajo, ahora ya es mi esposa y ya, todos felices y contentos. Pensó que eran como estas historias de Walt Disney, donde vivieron felices y contentos. Pues no. En el capítulo 12 vemos que Dios envía al profeta Natán y le habla a David. Natán llega con David y le cuenta una historia. Y luego en el capítulo 12 le dice, mira, había un hombre rico, tenía muchas ovejitas, muchas vacas, un hombre rico. Y en esa misma ciudad había un hombre pobre que solo tenía una cabrita, una ovejita, que había comprado, que había cuidado, que había alimentado, que comía en su propia mesa, que dormía con él, que era como parte de la familia. Y este rico tuvo una visita, pero no quiso matar ni una de sus ovejas, ni una de sus vacas para
celebrar esta visita, sino que vino y tomó la ovejita del hombre pobre y la mató para hacerle un guisado al visitante. Y cuando David escucha esto, David se enoja, se indigna y dice, este hombre que hizo esto merece la pena de muerte y pagar 4 veces, restituir 4 veces el daño. Ah, David exige justicia. Lo impresionante de esta parte es que David está actuando como un rey justo. Podía ver perfectamente el pecado del otro, pero no podía ver en sí mismo. Sí es el engaño del pecado. La evidencia más clara de que el pecado había cegado a David no fue su adulterio. La evidencia más grande de que estaba ciego fue su incapacidad para reconocer su propio pecado. A veces somos expertos detectando los pecados de los demás mientras estamos ciegos a nuestros propios pecados. Acuérdate que cuando una persona anda en pecado, haciendo las cosas que no le agradan, pues el que anda junto a esta persona es el diablo, es el mentiroso, es el engañador. Y cuando una persona anda mal, eh, de pronto se entera de que alguien anda más mal. eh, y entonces dice, pues yo no soy como aquel sí. Yo tengo un amante que tiene cuatro. Eh, yo nomás me fumo aquel cool. Yo nomás me tomo una y aquel. Yo nomás una mentirita, aquel cool. Yo nomás robé tantito, aquel robó mucho. ¿No? Este, se distorsiona la forma de razonar, porque el diablo quiere mostrarte los pecados de los demás para que tus pecados no se ven tan grandes. Y cuando tus pecados no es tan grande, pues terminan diciendo, ¿qué importa una raya más para un tigre rayado? O no, una mancha más para un tigre manchado. O no sé, pero la cosa es, ¿qué importa más un poco? O sea, que él anda muy mal, ¿no? Eh, la cuestión es personal. No es quién allá está ofendiendo a Dios. Dios quiere hablar contigo. Te quiere confrontar hoy. Y te quiere decir, te quiero, te amo tanto que envía a mi hijo para que tú y yo podamos tener una comunión, una relación. Pero no puedo tenerlo si no aceptas que necesitas la guía del Espíritu Santo. Porque cuando estás en pecado, no puedes razonar, no puedes entender que lo que Dios quiere para ti es lo mejor. Que sus caminos son mejores que tus caminos. Que sus planes son mejores que tus planes. Que el fin del camino buscando a Dios es vida eterna. El que cree en mí, dice la palabra de Dios, aunque esté muerto, vivirá. En Dios hay perdón, hay misericordia, hay restauración. En Dios hay salvación. Mientras que el camino de la vida, el camino del pecado, su fin es muerte. Y en la muerte hay destrucción, hay dolor, hay tristeza. No solo para ti, sino para todos los que están alrededor. Puede ser el hijo que está escuchando, la hija, el papá, la mamá, el esposo, la esposa. El camino del pecado siempre trae mucho dolor, trae, trae tristeza, trae destrucción. Por eso necesitamos venir a Dios, porque la palabra de Dios te trae luz. La palabra de Dios dice que es lámpara a mis pies, es sender, es luz en mi camino. Dios devuelve la razón. Y este es el último punto que quiero tratar hoy. Dios devuelve la razón. Dice el capítulo 12 de Segunda de Samuel que una vez que David dijo que lo castigue, que merece la muerte, que Natán le dice, tú eres aquel hombre, tú eres aquel hombre. Y de repente algo ocurrió. David volvió a ver. David
como que, uh, y entonces David dijo, pequé contra Jehová. Segunda de Samuel capítulo 12 versículo 13. He pecado frente a Jehová. Lucas capítulo 15 versículo 17 dice que el hijo pródigo, viendo que estaba comiendo y viviendo entre los cerdos, volvió en sí. ¡Wow! ¿Qué estoy haciendo? Eso es lo que hace Dios. Dios devuelve la razón. Dios te confronta para darte entendimiento. El hijo pródigo volvió en sí. David volvió en sí. Nabucodonosor, una de las historias que vamos a ver la semana siguiente, también volvió en sí. La restauración siempre comienza cuando Dios devuelve la capacidad de ver. La restauración siempre comienza cuando Dios te devuelve y nos devuelve la capacidad de ver claramente, de verte claramente, de ver tus manos, tus acciones claramente. Un hombre puede dormir en una habitación oscura, llena de desorden. Mientras la luz está apagada, pues no ve nada, ¿no? Puede caminar en su propia casa y aún tropezarse, aunque es su propia casa. La semana pasada te decía, tú conoces tu casa, pero a ver, cierra los ojos y trata de caminar en tu casa con los ojos cerrados. Conociendo los muebles, conociendo la ubicación, te vas a tropezar, te vas a caer, te vas a lastimar, ¿no? Porque no puedes ver, no puedes percibir los peligros que están ahí. Pero cuando alguien enciende la luz de esa casa donde vive ese hombre, el problema no es que aparece. ¡Wow! ¡Qué problemón! La silla apareció, la mesa apareció. Cuando abres los ojos no es que apareció donde tropezaste, ya estaba ahí. Lo que pasa es que antes no lo podías ver. La luz del Señor no aparece los problemas. La luz del Señor te deja ver el problema. Cuando Dios viene a ti, dicen algunos es que yo no quiero leer la Biblia porque aquí todo es pecado. Bueno, dice la Biblia que la palabra de Dios es como un espejo donde algunos al ver su reflejo no les gusta lo que ven y se alejan. Bueno, sería ilógico que si estás en tu casa y no hay luz, una oscuridad total, aún siendo tu casa, pues te vas a tropezar, ¿no? Sería ilógico que sí, o sea, como en México o en otros lugares, que se va la luz y te quedas totalmente a oscuras y te andas tropezando y no sabes qué hacer y de repente llega la luz y dices, no, no, apáguenla, porque no, no quiero ver, ¿no? ¿No es absurdo pensar así, ¿no? Eh, ¿No es absurdo que viene la luz y quieres que apaguen la luz para que no se vea lo feo, lo malo? Cuando eso malo, cuando eso está provocándote un accidente, ¿no? ¿No sería ilógico que anduvieras por un camino manejando? A veces con mi familia, cuando iba con mis hijos y hicimos el paseo y íbamos lejos, pues nos gustaba manejar en alguna carretera pequeña, lo que hacía como aventura era, iba manejando y apagaba las luces y todos gritaban porque no se veía nada, no se veía el camino, no sabes si viene una curva, si viene una subida, y ya la aprendí, ¿no? Y entonces, íbamos jugando peligroso, yo sé, pero era un camino baldío, ¿no? Peor tantito, nos pasa algo y quién nos ayuda, bueno, en fin. ¿No sería absurdo apagar la luz con tu familia, en tu carro, yendo a 50 millas por hora y querer manejar ese camino oscuro sin luces? Sabes manejar, el carro está bueno, pero el camino es peligroso. ¿Ves cómo el pecado embrutece? Lo que te estoy compartiendo, que Dios quiere lo mejor para ti. No te estoy diciendo por qué hiciste esto. Te estoy diciendo que Dios quiere lo mejor para ti. Te estoy diciendo que a lo mejor no te has dado cuenta que lo que estás haciendo ofende a Dios y que lo que estás haciendo está lastimando a tu familia, está haciendo daño a tu familia. Tal vez eh, la tradición de cómo debes vivir, cómo debes ser hombre, cómo debe ser mujer, esposo, esposa.
La tradición te dice que debe ser así, pero te estoy diciendo cómo Dios quiere que seas como padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa. La Biblia te enseña cómo debes ser como una persona en la sociedad. La Biblia te enseña cuánto te ama el Señor. ¿No es absurdo que alguien rechace esto? Porque el pecado embrutece. No es que la persona se hace necia. Necia es la consecuencia de no tener un equilibrado razonamiento entre la mente y el corazón. A mí no me digan nada. Yo sé lo que hago. Yo sé cuándo lo dejo. Yo sé cuándo corto. Yo sé cuándo termino. Yo sé hasta cuándo. Pero la verdad es que no sabes. Hasta que la luz viene a tu vida. Hasta que la luz de Dios te hace ver, te deja ver lo que está alrededor de ti, lo que está en ti y lo que está en tus manos. El problema más grande del pecado no es solamente que nos hace hacer cosas malas. El problema más grande del pecado es que nos convence de que estamos bien mientras nos destruye. Por eso David necesitó a Natán por parte de Dios que le trajera luz. Por eso el hijo pródigo necesitó volver en sí. Y por eso nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Te voy a compartir dos versículos del Salmo 139 para terminar. Salmo 139, versículos 23 y 24, dice así: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí perversidad y guíame por el camino eterno. Padre bendito, Señor, hoy tu palabra nos permitió ver cómo el pecado nos engaña, distorsiona nuestro razonamiento, cómo el pecado hace que hagamos cosas absurdas, groseras, grotescas, cómo el pecado engaña y embrutece, pero también nos permite ver tu palabra, que el único que nos puede traer a la luz, que el único que nos puede dar la razón, volver a pensar correctamente, es el Espíritu Santo, es tu palabra, Señor. Yo te pido que aquel que sintió ese llamado de basta, basta ya de hacer eso, basta de equivocarte, basta de dañar, basta de justificarte, basta ya, ya, pero que no tiene fuerzas, yo te pido que pueda declararse que tú eres su Señor, que pueda decir, ya me di cuenta, pero intento y no puedo, es porque esta persona no ha venido a ti, Señor. Y a decirte, Padre bendito, Señor Jehová, ya entiendo, tú conoces que quisiera, pero no he podido. Y como me doy cuenta que no puedo con esta carga, con esta actitud, con este pecado, te pido que seas tú el que me ayudes. Tu palabra dice que tu Hijo Jesús vino precisamente para eso, para restaurarnos, que su muerte trajo luz, que abrió el camino. Yo te pido, yo te acepto ese sacrificio digno, santo, completo, Señor. Entiendo que fue mucho, mucho tu amor, que ha sido mucho tu amor, y que será mucho tu amor, Señor, y que ese amor está representado en la cruz y en la sangre de Cristo. Yo acepto ese sacrificio para que me laves, para que me limpies, Señor.
Dice tu palabra que una vez que aceptamos a Cristo, viene el Espíritu Santo a morar en nosotros y tu Espíritu Santo me puede guiar a toda verdad. Lléname de tu Espíritu Santo, Señor. Lléname de tu palabra, lléname de ti, Señor. Quiero estar a tus pies. Permíteme estar a tus pies, Señor Jehová. Te lo pido. En el nombre de Cristo, el Señor. Amén. Hermanos, muchas gracias por estar ahí. Dios me los bendiga. Eh, Espero que hayamos recibido palabra del Señor. Los espero la semana que entra, si Dios lo permite. Eh, Gracias.